Estimados alumnos y alumnas de la Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad de San Carlos, reciban un cordial saludo del Instituto de Derechos Humanos y particularmente del doctor Sergio Morales, quien es el director de la misma. De la misma manera, deseo enviarles un saludo. Mi nombre es Rolando Llop y hoy para mí es un enorme gusto que podamos abordar una temática de suyo importante, máxime en las etapas tan críticas por las que atraviesa la humanidad, las naciones, y que obviamente nos perjudican. Prueba de ello es que la alza en los combustibles fósiles, en este caso el petróleo, han generado un desorden profundo en la economía, no solo nacional, en este caso guatemalteca, en la comunitaria y en la familiar. Ya de por sí el acceso a los bienes de servicio básicos, como la alimentación, la educación, la salud, antes de este tipo de procesos estaba totalmente complicado, ya no digamos con este tipo de situaciones. Hoy estaremos abordando la cultura de paz y la educación superior, pero le hemos denominado cómo construimos esa arquitectura de una cultura de paz teniendo el rol crítico de la educación superior en pleno siglo XXI. En este sentido, es necesario reconocer que nuestras condiciones socioeconómicas, en el caso de nuestro país, son complicadas, pero necesitamos reconocer que la educación superior juega un papel fundamental en la vida de la ciudadanía guatemalteca y particularmente las familias. En este sentido, sí es importante reconocer que necesitamos eh, tener elementos de juicio y formación que nos permita generar procesos distintos. En este sentido, es necesario entonces tener en cuenta que ante ese ruido de elementos que afectan la vida cotidiana, también tenemos una realidad empírica que se maneja de manera eh, real y directa en nuestras vidas. Y en este sentido podemos reconocer que mientras las redes y los medios se saturan de ruido y negatividad, en donde prevalece la violencia, el odio, la negatividad, afortunadamente encontramos una fuerza subyacente que impulsa el progreso en medio de este caos. Y como ejemplo de esto, tenemos a los habitantes de Islandia, en donde es el primer país que legaliza la igualdad salarial, en donde se encuentra y se identifica que el trabajo tanto del hombre como de la mujer tienen el mismo peso. Por lo tanto, deben tener los mismos ingresos. A igual trabajo, igual salario. O sea, a pesar de todas las crisis que tenemos actualmente, podemos encontrar que si se dan pasos de parte de las autoridades, de los ciudadanos y ciudadanas, se pueden establecer mecanismos como este, en donde la igualdad salarial debe ser
un evento que beneficie tanto al hombre como a la mujer. De la misma manera, en Malawi, un país allá por el África, donde predomina el matrimonio de niños y de niñas, ha habido una cancelación de más de 1.500 matrimonios infantiles para reinsertar a la escuela principalmente a las niñas. O sea, a pesar de todo este caos, estos pasos van construyendo exactamente lo que deseamos, esa cultura de paz. Hay también pasos significativos en la ecología innovadora. Hay campos en los cuales actualmente los patos, esos, esas ¿qué? Aves que conocemos, están siendo utilizadas en lugar de pesticidas. Ustedes saben que estudios actuales han reflejado que los pesticidas tienen efecto residual, o sea que se mantienen por varios años y nosotros al consumirlos vamos teniendo enormes dificultades para contraer enfermedades catastróficas como el cáncer, hipertensión, diabetes, que a veces no nos explicamos cómo es que surgen de manera altísima afectando a tantas personas. Cuando encontramos entonces que los pesticidas, que son químicos altamente agresivos, generan este tipo de desórdenes en la salud. Pero entonces dentro de todo este caos, dentro de todo este ruido, encontramos que esta realidad empírica nos demuestra que tenemos oportunidad de dar pasos para tener en cuenta esa arquitectura de la que estábamos hablando. Es importante reconocer que el motor de la historia va a depender de la definición de ese concepto de hombre o mujer, que es el motor de todas las variaciones históricas. Así lo afirma José Ortega y Gasset. Y en este sentido, la forma en que respondamos a una sola pregunta definirá cómo diseñamos nuestras instituciones, nuestras leyes y nuestros sistemas educativos. Y en este sentido, la pregunta fundamental y trascendental está planteada desde los inicios de la humanidad. ¿Es el ser humano, en este caso el hombre y la mujer, bueno o malo por naturaleza? Esa es una pregunta a la cual los convoco y las convoco a que reflexionemos. Pero la definición que hagamos debemos reconocer que es el motor de la historia, porque dependiendo cómo definamos al hombre y la mujer, encontraremos que es el motor de todas esas variaciones históricas. Y para profundizar en este planteamiento, alguien podría decir en esta controversia, necesitamos reconocer que han existido grandes pensadores sociales, filósofos, antropólogos, que plantean en alguna medida eh, elementos que fundamentan este dilema, si el hombre y la mujer son buenos o malos por excelencia. En este sentido, este diagnóstico filosófico, esta gran bifurcación, donde tenemos que tomar decisiones, nos indica, según Thomas Hobbes, que el hombre y la mujer son malos por naturaleza. Y esto está sustentado en el pesimismo antropológico. Y encontraremos entonces tres variables fundamentales, porque también queremos que se conozcan los otros elementos, que son contraparte de esta afirmación que el hombre y la mujer son malos por naturaleza. Entonces, Thomas Hobbes dice, en función de la naturaleza, el ser humano es malo y guiado por intereses egoístas. Y no deja de tener razón.
Los grandes conflictos, las grandes epidemias, los grandes desastres, casi siempre son generados por esos intereses egoístas, porque prevalece el yo, sin importar cuáles son las afectaciones hacia las personas que están alrededor de uno. Dice Thomas Hobbes en este pensamiento del antropológico, afirmando que el hombre y la mujer son malos por naturaleza, que en su comportamiento hay agresividad proactiva, ataca premeditadamente, no solo por instinto. Ustedes saben que las demás especies vivientes que nos acompañan en este mundo, obviamente que tienen sus momentos en que para sobrevivir deben cazar, por lo tanto deben aprovecharse de la existencia de otros seres que son parte de esa cadena alimenticia. Pero en el caso del hombre no lo hace por eso, lo hace simplemente para saturarse de cubrir necesidades que al ya estar cubiertas, pues solo lo hace por instinto. Y en función de la visión del sistema, afirma Thomas Hobbes, que el estado salvaje es confrontación continua, que requiere tener un control estricto. Y un ejemplo de esto fue la Segunda Guerra Mundial, en donde los alemanes en esa visión del sistema asentaron, afirmaron y ratificaron que eran una raza superior y que por lo tanto tenían que eliminar a un promedio de 6 millones de judíos, los cuales incluso fueron utilizados como experimentos, según ellos científicos, para ir mejorando cada vez más el funcionamiento de los distintos órganos que conforman nuestro cuerpo. Entonces, en esta parte, Thomas Hobbes no deja de tener razón cuando afirma que el hombre y la mujer son malos por naturaleza. En contraparte, encontramos a Jean-Jacques Rousseau o Juan Jacobo Rousseau, que plantea la cara contraria a este planteamiento, que es el optimismo antropológico. Y otra vez teniendo, digamos, igualdad en las variables, indica que la naturaleza en esta percepción o en esta teoría significa el buen salvaje, que es un ser humano empático y orientado naturalmente a hacer el bien. En su comportamiento siempre hay la inclinación natural a auxiliar a los demás ante el sufrimiento, y frente a eso ustedes pueden ver a los grandes hombres y mujeres que en su calidad de científicos, muchos de ellos han tenido que ofrendar su vida para descubrir los distintos medicamentos que puedan combatir las distintas entidades patológicas o enfermedades que han afectado a la humanidad. Un ejemplo reciente es todos los elementos eh, adversos que tuvo que pasar la humanidad por la pandemia producto del coronavirus, en donde hombres y mujeres, en su condición de médicos y médicas, enfermeras, enfermeros, laboratoristas, con el propósito de salvar a seres humanos afectados o ciudadanos y ciudadanas afectadas con este virus tan letal, ofrendaron su vida. Y aquí demuestran que Juan Jacobo Rousseau tenía razón cuando indicaba que el hombre es bueno por naturaleza. En este pensamiento y en este planteamiento de vida, encontramos que la visión del sistema consiste en que es la sociedad un sistema erigido, sostiene Juan Jacobo Rousseau, sobre la explotación y privilegios, es el que corrompe al individuo. Pero Juan Jacobo Rousseau entonces señala que el hombre y la mujer son buenos por naturaleza y hay evidencias de que siempre está con la proactividad, con ese comportamiento solidario y positivo de cooperar, de ayudar, de fortalecer
a quienes se encuentran en condiciones desfavorables. Contraposición, obviamente, de Thomas Hobbes, que implica y señala que es malo por naturaleza, y tantos eventos que al dibujarlos encontramos que le dan la razón a Thomas Hobbes, pero también a Juan Jacobo Rousseau. En este sentido, entonces la paradoja de nuestra especie afortunadamente nos indica que ni Hobbes ni Rousseau afortunadamente tenían la razón absoluta. Desde luego que somos una especie biológicamente especializada para irnos a los extremos. Es cierto que somos capaces de mantener una crueldad sistémica donde somos capaces de desarrollar retorcidas formas de crueldad y violencia proactiva contra desconocidos, contra gente que ni siquiera conocemos. Pero también somos capaces del altruismo supremo, porque somos capaces de una empatía global, entregando, como hemos dicho, incluso la vida por completos desconocidos o por futuras generaciones. En este sentido, afortunadamente, tenemos el albedrío, o sea, la oportunidad de escoger nuestros comportamientos, de buscar ese equilibrio cuando tenemos sentimientos de crueldad y también de altruismo. En este sentido, la conclusión de Vox señala que nuestra naturaleza no es un destino estático, ni somos malos totalmente, ni somos buenos totalmente, sino que siempre tenemos un potencial moldeable. Obviamente, lo ideal es que tengamos solidaridad, fraternidad y fomentemos la igualdad, pero esa es una decisión que afortunadamente nos toca elegir y aplicar. Hay un puente hacia la libertad. Maximiliano Rompier señalaba que el secreto de la libertad es educar a las personas. Esto es fundamental, que es lo que de alguna manera en esta arquitectura de la cultura de paz y el desafío de la educación superior en el siglo XXI, él está afirmando. Mientras el secreto de la tiranía está en mantenernos ignorantes. Entonces, ese puente hacia la libertad radica en que estemos formados, en que tengamos un pensamiento crítico, en que implementemos habilidades y destrezas cognitivas que nos permitan escoger siempre el equilibrio. Entonces, ahora, al redefinir la paz, encontramos que en esta arquitectura, redefinir la paz va más allá del cese del fuego. En este sentido, en la concepción occidental tradicional de la paz, actualmente es incompleta y peligrosa si no la analizamos con profundidad. La paz negativa que promueve Kenneth Bolton es que con que no hayan balas, ya tenemos paz, porque solo es la ausencia de un conflicto armado. Pero se olvida de flagelos estructurales como la falta de acceso a la educación, a la salud, a un trabajo digno, a una vivienda adecuada, a la justicia pronta e incumplida. Se olvida de todos esos elementos que son parte de esa plataforma necesaria para mantener la paz. Pero ellos reafirman. Y esta teoría gana también adeptos, porque hay una buena cantidad de ciudadanos y ciudadanas que creen que la ausencia de un conflicto armado es suficiente para tener paz. Pero
En lo invisible, que es una manera de hablar, existe la paz positiva. Ya Johan Galton decía que para tener paz positiva se necesita un nivel de justicia social y desarrollo humano integral. Mientras el ser humano no resuelva los problemas estructurales que no promueven igualdad, que no promueven fraternidad, que no permiten acceso a los hombres y mujeres, pues no tendremos paz positiva. Y esto no significa que no existan conflictos, sino la ventaja es que la vamos a resolver de manera proactiva a través del diálogo. En la ilusión de la paz negativa, para ir profundizando en este planteamiento, encontramos que la mayoría piensa que el cese de hostilidades bélicas, que convive de forma insidiosa y silenciosa entre nosotros, es suficiente. Es el subdesarrollo humano evitable. En este sentido, esta ilusión de la paz negativa permite que haya abuso intrafamiliar y se tolera tácitamente este tipo de comportamiento inadecuado en el hogar. Aceptamos que en las esquinas o en las calles, de manera indiferente, vemos cómo los niños fomentan el trabajo infantil y la miseria. En la periferia de nuestras ciudades, vemos cómo hay un condicionamiento y privatización injusta, por ejemplo, del acceso al agua y a los servicios básicos. Y lo más importante en este concepto de la ilusión de paz negativa es que las instituciones normalizan y promueven la convivencia pasiva de la corrupción estatal. Por poner cuatro variables de cómo la paz negativa invisibiliza estos flagelos, pensando que solo con el cese de hostilidades y la no presencia de las balas es más que suficiente. Ahora, nosotros promovemos, y este es el interés de esta creación o fomento de la arquitectura de la paz positiva, y afirmamos que es imperativo que nos quede claro que la paz positiva es el camino, porque reduce el nivel de violencia directa combinado, como lo habíamos dicho anteriormente, con un nivel elevado de justicia social y armonía. Las llaves de estos mecanismos son transitar del ego al sistema, porque a través de la paz positiva reemplazamos el deseo ambicioso del yo personal por el bien común. Atendemos las raíces, o sea, las causas estructurales que promueven y previenen la pobreza, la represión, la contaminación. Y lo más importante es que plantean un nuevo paradigma, una nueva forma de resolver nuestros problemas. Porque en la paz positiva no estamos diciendo que esto debe significar renunciar a los desacuerdos, sino que en este sentido es adoptar un método justo y civilizado para resolver nuestro conflicto. Y aquí entonces vamos haciendo la relación. Thomas Hobbes posiblemente está de acuerdo con la negativa, que sea solo procedente, ¿vale? Pero en el caso de Juan Jacobo Rousseau, en función de la paz positiva, establece que hay mecanismos con mayor profundidad, de largo aliento, que promueven un relacionamiento solidario y equilibrado. Entonces, ahora, para entendernos mejor, aquí tenemos una matriz diagnóstica de la anatomía del cuerpo de la paz. Ya sabemos que la paz negativa
su enfoque principal es detener la violencia directa y que con eso se resuelven las cosas. La visión del conflicto es evitar la agresión armada y en los factores ocultos ignora el subdesarrollo humano, que ese subdesarrollo humano está traducido en falta de vivienda, falta de empleo, falta de acceso a la salud, falta de escuelas, falta de caminos, falta de la aplicación pronta y cumplida de la justicia. En cambio, la paz positiva, en esta anatomía, en esta estructura, en este cuerpo de la paz, su enfoque principal es cambiar radicalmente la estructura social hacia la igualdad. En función de la visión de conflicto, es resolver los conflictos que se dan en una sociedad aplicando la justicia. Y en función de los factores ocultos es que se visibilicen los problemas estructurales y atacar la pobreza, la alienación, que es confundirnos pensando que no son estos los elementos que nos ayudarán de fondo a resolver los problemas, y que se mantiene la represión, que todas aquellas voces, que todos aquellos ciudadanos y ciudadanas que se pronuncien por la paz positiva deben ser invisibilizados. En este sentido, queda claro entonces en esta matriz diagnóstica de la anatomía de la paz, que nos da esos contrastes entre la paz negativa y la paz positiva como enfoques, que indican que mientras existan insatisfacciones de necesidades humanas básicas, no existe paz, aunque no nos agredamos de manera directa. Encontramos entonces que la piedra angular de la cultura de paz y los derechos humanos, y en este caso la educación superior, están sustentados en la salud. Para poder obtener cualquier cosa hay que estar vivos, y eso es a través de la salud. Y el concepto de la Organización Mundial de la Salud dice que la salud es el completo bienestar físico, psíquico y social. Tener derecho a una vivienda digna, tener acceso a la propiedad, tener acceso a la libertad, a la justicia y a la igualdad. Además, fomentar la construcción de nuestra familia, trabajar, tener una nacionalidad, poder expresar nuestras opiniones, casarnos, y otra vez de nuevo, todo esto a través de la comunidad humana más valioso como es la familia. Ya dijimos que en el caso de la ONU ha dicho que tanto la cultura de paz específicamente es un conjunto de valores, actitudes y estilos de vida basados en el respeto, la vida, la justicia y el pluralismo, que nos permiten resolver nuestros conflictos. Hemos visto pues que en materia de derechos humanos, el cimiento de los mismos está en estas prerrogativas inherentes a todos los seres humanos. Todos estos eh, elementos que fortalecen este arco, esta piedra angular, son derechos que son inherentes a todos los seres humanos, sustentados en la dignidad humana. Estos elementos que acabamos de indicar son indispensables para el desarrollo integral, y afortunadamente los derechos humanos no distinguen nacionalidad, sexo, origen o condición. Solo con el hecho de ser un ser humano ya tenemos todos estos elementos que protegen nuestra condición de persona. Y ya sabemos que la cultura de paz evita la violencia, porque se responde para evitar la misma, para minimizarla, a través de un conjunto de valores, de actitudes
y estilos de vida que están basados en el respeto a la vida, a la justicia y al pluralismo. En este sentido, ahora vamos a hablar del mandato para la educación superior, en este caso, para nuestra querida y tricentenaria Universidad de San Carlos. Ante los niveles negligentes de nuestras entidades gubernamentales que promueven la vulnerabilidad social, obviamente la universidad no puede quedarse neutra, porque no es una fábrica de títulos, sino es el espacio que permite repensar la formación, que va más allá de la competencia técnica, sino fortalece la solidaridad humana. Porque el mandato para la educación superior es el juicio ético, de tal manera que afrontar la convivencia y los conflictos, porque estos no van a desaparecer, son parte de la naturaleza humana, es a través de el usar y emplear valores democráticos. Otro elemento del mandato de la educación superior es la construcción de ciudadanía activa. Construir la paz manteniendo una actitud constructiva y solidaria frente a los derechos y también las obligaciones cívicas, ¿verdad? El derecho tiene el mismísimo tamaño que la obligación, para luego, en este mandato de la educación superior, y en este caso de nuestra querida Facultad de Ciencias Médicas, es construir una ciudadanía integral, que en el caso específico es construir a un médico o médica, cirujano y cirujana, con una ciudadanía integral que le permita repensar su formación para ir más allá propiamente de sus habilidades y destrezas, tener un juicio ético que no solo le permita, obviamente que así es, un diagnóstico científico de una patología en particular, pero siempre sabiendo que este tipo de problemas de la salud, que en muchos casos en el campo preventivo requieren de valores democráticos y que requieren de una actitud que nos permitan construir la paz de forma solidaria, tanto frente a los derechos como frente a las obligaciones. La educación como una arquitectura de cohesión. Primero tenemos que reconocer el riesgo. La educación puede ser el mayor motor de cohesión social o un factor de exclusión. En el caso nuestro, recordemos que la universidad existe por los tributos y por los impuestos que pagan los 18.7 millones de norteamericanos, que promueven que la educación superior sea ese motor de cohesión social, de unidad, y no de exclusión, marginación y postergación. Y para eso es necesario tener en cuenta el respeto a la diversidad. Recordemos que Guatemala está conformada por 25 pueblos, 22 mayas, xinca, garífuna y ladinos. Entonces, reconocer esta riqueza de las expresiones culturales de cada grupo nos permitirá ese respeto a la diversidad. Promover el pluralismo, que significa, en el caso nuestro, tenemos 22 comunidades lingüísticas, porque son idiomas, saben que los idiomas de los pueblos indígenas u originarios se le llama idioma porque tiene gramática, sintaxis, morfología, dicción, o sea, es como decir el idioma alemán, el inglés, el portugués, el francés. Y entonces promover este pluralismo lingüístico es fundamental para que podamos entendernos. Y ya no digamos en el caso de los profesionales de la medicina, las y los profesionales de la medicina, que producto de su formación tendrán que ir a las comunidades postergadas, recordando que el 43.7% son pueblos mayas.
Xincas y garífunas, que tienen el derecho que nos comuniquemos en su idioma. La educación como arquitectura de la cohesión, en este caso la educación superior, atraviesa por una educación intercultural. De esta manera podemos desmantelar o quitar o disminuir o eliminar las barreras sistémicas para que los sistemas educativos nunca nos conduzcan a la exclusión, a la discriminación, al racismo, a la desagregación. Por lo tanto, el compromiso institucional de nuestra querida tricentenaria Universidad de San Carlos, eh, teniendo como marco de referencia el plan estratégico, exige la asimilación de e integración de los principios que indicamos. La misión de la universidad pública se entrelaza de manera indisoluble con la construcción de la paz positiva, operando como garante de los derechos humanos, la interculturalidad y el juicio crítico de la violencia estructural. Es necesario reconocer que plantar para el futuro, como decía Tuglo, tiene el siguiente sentimiento. Cuando un hombre planta árboles, y una mujer, desde luego, bajo los cuales sabe muy bien que nunca se sentará, ha empezado a descubrir el significado de la vida, porque está beneficiándose de los árboles con toda esa vida que produce, aire puro, evitar desastres, asimilar los recursos hidrológicos, dar vida a la fauna, y en este caso a la flora a la cual participa, de la cual pertenecen los árboles, porque serán otras generaciones que a lo mejor ni las va a conocer, independientemente de que sean sus bisnietos, sus nietos o sus futuras generaciones, y entonces empieza a descubrir el significado de la vida porque está proyectando ese afecto, esa solidaridad, ese amor para quienes también forman parte de esta familia humana. Es necesario reconocer que la educación superior es nuestro acto de sembrar bosques de paz positiva, que ya saben que es abordar, desarrollar acciones que eliminen así todas aquellas estructuras que no permiten tener acceso a la educación, a la salud, al trabajo, a la vivienda, a un sistema de justicia adecuado. Esto me agrada mucho. Es la arquitectura silenciosa que sostiene nuestro mañana. De esta manera, quiero agradecer la atención que han tenido y recapitular entonces. Uno, la pregunta que tiene la mismísima existencia del ser humano. ¿Es el hombre y la mujer malos por naturaleza? Ya conocimos qué piensa Thomas Hobbes al respecto, que dice que sí somos malos por naturaleza, pero nos sigue el pensamiento de la apología positiva que promueve Juan Jacobo Rousseau, que dice que el hombre es bueno por naturaleza, siempre solidario, incluso está en condiciones de entregar su vida por el bienestar de los demás. Hemos encontrado que hay todo un planteamiento de la paz negativa que solo ataca lo visible y que dice, miren, si no hay balas ya tenemos paz, e invisibiliza todos aquellos elementos que generan dolor y tragedia en el ser humano. La paz positiva, ya sabemos que pretende fomentar la solidaridad, que pretende el bienestar de los demás. Hemos hablado de los derechos humanos y lo fundamental que estos son. Hemos hablado de la cultura de paz como una herramienta para atacar los problemas que van a estar permanentemente
en la vida diaria de los seres humanos, en este caso de los guatemaltecos. Hemos hablado de la educación superior, el papel que juegan en la estructura de un país que pretende, como en el caso de nuestra querida nación de Guatemala, vivir de manera equilibrada, justa y armónica. Con esto yo concluiría. Agradezco de corazón la oportunidad que nos dieron de hablar con ustedes, mis futuros hombres y mujeres que se desempeñarán como médicos y médicas y cirujanos, y desde luego sus respectivas especialidades en ir a aliviar el dolor, la zozobra y la angustia de miles y miles y millones de guatemaltecos y guatemaltecas que están esperando por ustedes. Muchas gracias y nos vemos en una próxima ocasión.